Veré desde el principio aquí. No soy el tipo más hábil. Sé con qué extremo del martillo golpear, pero no soy mucho más útil en la casa que eso. Pero incluso yo poseo bastantes de estos destornilladores aquí. Quiero decir, después de todo, es una de las herramientas más comunes en el mundo. La mitad de tu casa está ensamblada con tornillos y necesitas colgar tu sombrero de alguna forma. Me atrevería a adivinar que prácticamente todos los que ven esto poseen al menos un destornillador. Pero lo curioso es que si eres un espectador en Canadá, es muy probable que poseas un tipo de destornillador que los espectadores fuera de Canadá probablemente nunca hayan visto o incluso oído en su vida. Y la razón por la que Canadá tiene su propio tipo de destornillador tiene que ver con un punto realmente único en la historia, donde un grupo de tecnologías se unieron para impulsar un montón de innovación, pero esa innovación fue impactada por poderosos eventos mundiales en ese momento. Cosas como la Revolución Rusa y las Primeras y Segundas Guerras Mundiales, y la poderosa personalidad de Henry Ford. El gran debate entre el destornillador de cabeza Robertson y el de cabeza Phillips es una historia que merece ser recordada. La idea del tornillo, que es un plano inclinado que se enrolla alrededor de un eje central, es antigua. Los primeros usos conocidos fueron una bomba de agua que podría haber sido inventada en Siria para irrigar los jardines cienolgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, en el primer milenio a 100. El dispositivo estaba en uso en Egipto, al menos en el siglo III a.C., cuando el matemático griego Arquímedes de Siracusa lo vio y describió. Posteriormente, el dispositivo fue atribuido erróneamente a Arquímedes y se le denominó comúnmente tornillo de Arquímedes. Los tornillos se usaban desde el periodo helenístico para accionar prensas, por ejemplo, para extraer aceite de oliva o prensar uvas para vino. Pero los tornillos no se utilizaban como sujetadores como los usamos hoy en día. Sin métodos industriales, su fabricación habría sido demasiado costosa. Se utilizaron varios otros métodos, incluyendo colas de Milano, espigas y clavos para la sujeción, siendo estos últimos mucho más fáciles de producir. Aparentemente, los tornillos como sujetadores no se produjeron hasta alrededor del siglo XV, casi como si no se mencionaran en un manuscrito de finales del siglo XV. Su uso inicial fue como sujetador para partes de la armadura de justas medievales, y en casi el mismo periodo para las primeras armas de fuego. El cerrojo de rueda usa un resorte interno que impulsa un trozo de hierro contra pirita para generar una chispa que enciende la pólvora. La pirita se desgastaba rápidamente, por lo que debía reemplazarse con frecuencia usando un tornillo que se atornillaba y desatornillaba fácilmente. Los primeros destornilladores se construyeron para dar servicio a estas armas, y se les llamaba giravueltas o tornavueltas, y tenían un mango de madera en forma de pera, y por lo demás se parecían mucho a un destornillador moderno de cabeza plana. Pero estos tornillos y destornilladores habrían sido hechos a medida y utilizados en dispositivos muy caros, como los cerrojos de rueda y las armaduras de justa, por lo que los tornillos no eran para la gente común. En 1760, los hermanos Job y William Wyatt de Staffordshire patentaron una máquina para hacer tornillos que utilizaba una lima para cortar los hilos, siguiendo el paso de un tornillo de plomo. Esto permitió la producción en masa de tornillos y fue un precursor de las máquinas de producción en masa industrial. La idea de usar un torno para cortar hilos fue mejorada hasta que se perfeccionó el proceso de laminado en frío en los 1880. Pero casi todos estos tornillos usaban pocos métodos de giro, ya sea un hexágono o cuadrado que se giraba externamente o una ranura plana para girar internamente. Y como cualquiera que los haya usado sabe, los tornillos de cabeza plana y los destornilladores tienen sus inconvenientes. Se propusieron y patentaron muchas alternativas en la segunda mitad del siglo XIX, pero la mayoría no se fabricaban fácilmente y los tornillos ranurados aún prevalecían, pero las soluciones estaban en el horizonte. Peter L. Robertson nació en 1879 en el condado de Haldimand, Ontario, Canadá. Así Robertson produjo varias invenciones, como un nuevo diseño para gemelos y una trampa para ratones mejorada. En 1905 recibió una patente en Canadá por un nuevo diseño de un sacacorchos que se centraba en la botella. Cerca del cambio de siglo, Robertson trabajaba en el este de Canadá como vendedor ambulante para una compañía de herramientas de Filadelfia, conocido como un hombre de tono alto. Los hombres de tono alto venderían sus mercancías, digamos, en una esquina de la calle en una feria del condado, anunciando sus productos, y entre las cosas que estaba vendiendo estaba el dispositivo de su propio diseño, la llave de soporte del siglo XX de Robert. Era una herramienta múltiple que se podía utilizar como llave de tubo, soporte, tornillo de banco, destornillador y fabricante de remaches. Lo llamó la herramienta más grande de la Tierra,
aunque en esa era había varias herramientas múltiples muy similares patentadas. Pero fue al demostrar un destornillador de resorte lo que le dio a Robertson su idea más famosa. Al demostrar el destornillador de hoja plana, la hoja se deslizó y le cortó gravemente la mano. Eso le dio la idea de un nuevo tipo de cabeza de destornillador que era menos probable que se deslizara o se saliera. Este no es un concepto nuevo. En la segunda mitad del siglo XIX se patentaron muchos diseños nuevos de cabezas de tornillos, pero la mayoría no prosperó, principalmente por dificultades de fabricación y porque casi todos ya tenían un destornillador de cabeza plana. De hecho, la idea de Robertson de un destornillador de cabeza cuadrada no era nueva. En 1875, Alan Cummings de Nueva York patentó un tornillo que usaba una cavidad cuadrada o triangular en lugar de una ranura para abordar el mismo problema. Cummings señaló que es conocido que la cabeza de tornillo con ranura es susceptible a daños, causados principalmente por el deslizamiento del destornillador al ajustar el tornillo en madera o metal. Omitir la ranura habitual y usar correctamente la cavidad y el destornillador asegura perfectamente la tapa metálica. Pero el diseño de Cummings tenía un defecto. La cavidad en la que encajaba el destornillador se hacía estampándola con un troquel lo suficientemente profundo para que el destornillador se ajustara dentro, lo que deformaría o debilitaría la cabeza del tornillo. Robertson tenía una mejor solución, para la cual solicitó una patente en 1907. Su tornillo comprimía los lados del cuadrado hasta darle forma piramidal. Esto no solo evitó la deformación de la cabeza, sino que ayudó a alinear el grano de metal, uniendo los átomos para una mayor resistencia. Tenía la ventaja de menos desperdicio, ya que la ranura de un tornillo ranurado generalmente se cortaba, perdiendo metal y debilitando la cabeza. El tornillo y destornillador Robertson permitían aplicar mayor torque debido a su menor probabilidad de deslizamiento. Como era autocentrante, se podía usar con una mano, mientras que un destornillador ranurado generalmente requería dos. La cabeza del tornillo Robertson era menos propensa a deformarse y permitía quitar el tornillo incluso si eso sucedía. También era superior a un tornillo ranurado si éste había sido pintado. El tornillo y destornillador Robertson eran atractivos para fabricantes de muebles y constructores de barcos, donde un tornillo de cabeza plana deslizándose dañaría el material circundante, perjudicando el valor del producto. Pero quizás lo mejor de todo es que el tornillo Robertson podía ser formado en frío. Eso es porque el sello se estrechaba hacia abajo dentro del tornillo, lo que significaba que podías construir el tornillo sin tener que calentar nunca el metal. El diseño de Cummings, aunque ingenioso, probablemente no se fabricó mientras su patente estaba vigente, debido a la dificultad para fabricar el tornillo. Pero el diseño de Robertson podía ser fabricado de manera económica en millones. Llamando a su invención la pequeña gran invención del siglo XX hasta ahora, Robertson consiguió suficientes inversores para abrir el Petroleum Robertson Manufacturing Company Limited en 1908. Construyó una fábrica en Milton, Ontario, obteniendo exenciones fiscales y un préstamo de $10,000. La patente fue aprobada en febrero de 1909 y para entonces la empresa ya estaba cumpliendo pedidos. Robertson solo tenía 30 años. Aunque Robertson describió los primeros años como difíciles, con competidores locales desafiando su patente, el tornillo Robertson ganó lentamente popularidad entre constructores de barcos y fabricantes de muebles. En 1913, Fisher Autobody abrió una fábrica en Walkerville, Ontario, fabricando partes de madera para el Ford Model T. El tornillo Robertson brindó una gran ventaja en la fabricación y Fisher se volvió uno de los mayores clientes de Robertson, usando unos 700 tornillos por carrocería. Más tarde, Robertson diseñó un tornillo para metal para usar en la carrocería totalmente metálica del Ford Model A. Habiendo obtenido patentes internacionales, Robertson vio la oportunidad de expandirse al extranjero, por lo que se fue a Gillingham, Inglaterra, y estableció una empresa llamada Reese's Screw Company. Comercializó a la industria británica utilizando el eslogan «El tornillo que agarra el conductor», pero su verdadero plan era fabricar tornillos en Inglaterra, pero venderlos en Alemania y Rusia, y la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, frustró su plan. Los tornillos de Reese's se volcaron a la producción de guerra durante la Gran Guerra, y produjeron cosas como agujas de disparo y pasadores de granadas de mano, pero después de la guerra, los tornillos de Reese's fracasaron. Varios factores contribuyeron, como el exceso de oferta después de la guerra y las acciones de inversores sin escrúpulos, pero Robertson renunció como director de la compañía. Pero la empresa en Canadá aún funcionaba bien, y Robertson quería expandirse a Estados Unidos.
Intentó negociar un acuerdo con un fabricante en Buffalo, Nueva York, pero la compañía quería participar en las decisiones de fabricación. Robertson, tal vez afectado por su experiencia en Inglaterra, se rehusó a ceder ese control. Entonces Henry Ford entró en escena. Un análisis demostró que usar tornillos Robertson en las plantas de Ford en Canadá ahorró $2.60 por coche, un ahorro significativo para un auto que se vendía por solo $390 y se producía por millones. Ford quería usar tornillos Robertson en todas sus plantas en los Estados Unidos, pero Ford quería mantenerse en producción y un contrato exclusivo, y Robertson se negó obstinadamente a renunciar a ese control. Cuando el trato fracasó, Robertson perdió los contratos con Ford en América y Canadá, casi un tercio de su negocio. Tras 3 intentos fallidos, Robertson decidió no licenciar sus tornillos fuera de Canadá, pero su marketing hizo que estos tornillos y destornilladores fueran los preferidos en Canadá, aunque al otro lado de la frontera de Estados Unidos son prácticamente desconocidos. Pero Ford aún usaba tornillos planos, que causaban más problemas en las líneas de ensamblaje automatizadas, donde si un tornillo se salía costaba tiempo y ralentizaba la producción. La solución inició con una solicitud de patente en 1932 por John P. Thompson, un mecánico automotriz de Portland, Oregon. El nuevo diseño de tornillo de Thompson usaba un cruciforme. Como el tornillo de cabeza cuadrada, esta no era una idea nueva. Patentes anteriores para tornillos con cabezas cruciformes empujaban el metal delante de la herramienta, perturbando la distribución del metal y haciendo la cabeza del tornillo extremadamente frágil, como se explicó en la solicitud. La solución de Thompson fue similar a la de Robertson. Al ajustar la cabeza del tornillo, se podría utilizar una matriz de estrellas sin deformar el metal, y el diseño cónico lo hacía más resistente. Además, al estrechar el tornillo, se podría usar un destornillador incluso si no era del tamaño exacto, y el nuevo tornillo de cabeza cruciforme se acoplaría con él, haciéndolo menos propenso a deslizarse que uno de cabeza plana. En 1933, cuando se concedió la patente, Thompson se la asignó a Henry Frank Phillips. Al igual que Robertson, Henry Phillips fue un vendedor viajero. Para cuando se le asignó la patente, él era el director gerente de una empresa minera, la Compañía de Cobre de Oregon. No se sabe con certeza por qué Thompson cedió la patente a Phillips. Es posible que Thompson no pudiera vender la patente o encontrar inversores, pero también podría haber tenido un acuerdo previo con Phillips al presentarla. Pero Phillips refinó el diseño y se le otorgaron más patentes. A diferencia de Robertson, Phillips no quería fabricar tornillos, sino licenciar las patentes para su fabricación y cobrar regalías. No es sorprendente que con la nueva invención, Phillips recibiera muchos rechazos de empresas que le dijeron que la idea no prometía éxito comercial. Pero finalmente Phillips convenció a Eugene E. Clark de la American Screw Company de Providence, Rhode Island, para fabricar el diseño. Para 1934, el tornillo estaba disponible para los consumidores. La tendencia a salirse de las herramientas era problemática para cualquiera que atornillara, especialmente para la fabricación que ya utilizaba herramientas eléctricas. La solicitud de patentes posterior de Phillips aparentemente reconoció la ventaja. Una solicitud de 1934 mencionaba que la falla del tornillo ranurado para sujetar el conductor de la hoja, especialmente en operaciones eléctricas, no solo es peligroso para el operador, sino que también perjudica el trabajo. En 1936 se invitó a General Motors a probar su diseño, cuyo mercado estaba claro. El tornillo de cabeza Phillips se usó por primera vez en General Motors en la fabricación de Cadillac de 1936. Las ventajas para las industrias grandes y pequeñas eran obvias. Los clientes elogiaban el tiempo de trabajo ahorrado. En pocos años, casi todos los fabricantes de automóviles de Estados Unidos, incluyendo Ford, usaban tornillos de cabeza Phillips. Los sectores aeronáutico y ferroviario también se adaptaron. Para 1939, 20 empresas tenían licencias para producir tornillos de cabeza Phillips. Para 1940, el 85% de los Estados Unidos, los fabricantes de tornillos tenían una licencia de diseño, y la empresa obtuvo más de $1.3 millones ajustados. Aunque la Segunda Guerra Mundial limitó las licencias extranjeras, estableció el tornillo de cabeza Phillips como un estándar de la industria entre los fabricantes de tiempos de guerra. Durante la guerra, los Estados Unidos construyeron cientos de miles de aviones y vehículos motorizados, ensamblados en gran parte con tornillos de cabeza Phillips. Cuando las patentes de Phillips expiraron en los años 60, había más de 160 licenciatarios nacionales y 80 licencias extranjeras. Mientras Robertson dominaba Canadá,
Los tornillos Phillips son, según estimaciones, el tipo de tornillo más popular en el resto del mundo. Aún existe un intenso debate sobre qué destornillador es mejor, el Robertson o el Phillips, y este debate se ha intensificado recientemente debido a que Internet y el comercio justo facilitan la obtención de tornillos y destornilladores Robertson fuera de Canadá. En general, el destornillador Robertson agarra mejor el tornillo, lo que significa que no se necesita tanta presión para girarlo sin que se deslice y es menos probable que se despoje, problemas que atormentan a los usuarios de destornilladores de cabeza Phillips. Pero esa capacidad de deslizamiento en realidad ofrece una ventaja para la fabricación. Con un tornillo de cabeza Phillips, cuando la máquina lo ha ajustado, se deslizará evitando que se apriete demasiado. Y como ventaja en casa, en un apuro puedes usar un destornillador de cabeza plana para girar un tornillo de cabeza Phillips, y no puedes hacer eso con un tornillo Robertson. La cabeza Phillips ha dominado en casi todas partes, excepto en Canadá, pero los destornilladores Robertson han progresado notablemente, particularmente en la industria del mueble y la construcción naval. Las discusiones se complican debido a la mayor cantidad de alternativas en el mercado, algunas compatibles con los controladores existentes. Las patentes de los tornillos de cabeza Phillips expiraron hace tiempo. La compañía Phillips desarrolla y licencia nuevos tipos de tornillos y controladores en la actualidad. El tornillo con cabeza Phillips fue tan exitoso que pudo haber sido excesivo. En 1947, el gobierno federal acusó a Phillips y a varios fabricantes de participar en prácticas anticompetitivas, incluyendo la fijación de precios y la supresión de la competencia. En 1948, un decreto de consentimiento limitó la capacidad de Phillips para hacer cumplir sus patentes. Los tornillos Robertson y Phillips fueron la culminación del desarrollo de la tecnología de tornillos durante un par de cientos de años, y fueron dos tipos que se destacaron en una era donde hubo mucha innovación en el campo. Es irónico que la Primera Guerra Mundial obstaculizó el desarrollo internacional del tornillo Robertson, mientras que la Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo del tornillo de cabeza Phillips. Y los destinos relativos entre los dos dicen que la invención no se trata solo de la inspiración y con intención de juego de palabras del impulso del inventor, sino de una interacción compleja con fuerzas históricas y personalidades poderosas. Cosas que pueden impactar cada herramienta en la caja de herramientas. Ojalá hayas disfrutado este 10 a 15 minutos. Si te gustó, por favor dale clic al botón de me gusta. Si tienes preguntas, comentarios o sugerencias para próximos episodios, déjalos en los comentarios. Con gusto responderé personalmente. Sigue a El Historiador en Facebook, Instagram, Twitter y visita nuestra mercancía en teespring.com. Si deseas más episodios sobre historia olvidada, solo suscríbete.